Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que estén. Gracias por seguir el programa Entre Tintos y Papeles que se transmite por Radio Visión 106.1. Hoy tengo la suerte de contar con Pablo Vintimilla, un abogado de notables condiciones, incluso fue juez de aquí en el Cantón Cuenca. Tengo el gusto de presentarles, entonces vamos a conversar la entrevista. Como que existe alguna situación medio difícil dentro del foro nacional, eh, pues se dice y se habla incluso de algún tipo de comportamiento hostil hacia la Administración de Justicia. ¿Cuál es tu visión, Pablo? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Un saludo cordial a ti y a toda la audiencia. Realmente el tema de la función judicial en los últimos años se viene agravando cada día más, ya sea por la falta de recursos económicos, la falta de recursos humanos, la propia tramitología de los procesos, pero en definitiva, quien pierde de todo esto es la ciudadanía y los usuarios de la Administración de Justicia. Vemos que existen vacantes, concretamente acá en la ciudad de Cuenca, en juzgados, en las distintas salas de la Corte Provincial de Justicia, que no se llenan. Aquí el Consejo de la Judicatura tiene que actuar inmediatamente porque el hecho de que no se llenen las vacantes hace que exista un gran número de audiencias fallidas, lo cual va en desmedro evidentemente de los usuarios y especialmente en materias muy sensibles como es el área laboral, niñez y adolescencia, que debe tener un tratamiento por esa condición social de preferente en cuanto a la tramitación de los procesos. Expectativas existen del nuevo Consejo de la Judicatura, pero todavía no vemos plasmado en los hechos. Creo que es menester que de manera inmediata se decrete la emergencia en la función judicial para tratar todos estos temas que son realmente muy importantes para efectos de dar una solución inmediata, rápida, eficiente de este problema que estamos viviendo los abogados y los usuarios. Pablo, una pregunta un tanto subjetiva, no sé si a lo mejor comparte del criterio, porque disentir también es favorable. Les ruego que me contestes, ¿crees que habrá intencionalidad en manejar así el Consejo de la Justicia, la Administración de Justicia? ¿Crees vos que efectivamente existe falta de ánimo, falta de previsión, yo diría incluso falta de interés para motivar a la función judicial a que cumpla su papel? Bueno, yo creo que uno de los factores importantes para la deficiencia institucional del Consejo de la Judicatura es la conformación permanente de los miembros. Cada determinado tiempo, por tal circunstancia, problemas internos, hace que se esté conformando de manera constante. Eso hace que no puedan tener un conocimiento cabal de los conflictos que vive la Administración de Justicia y no se tomen las decisiones adecuadas. Si a eso le sumamos que pueda existir interés de mantener tal cual las cosas, pues la situación se vuelve mucho más compleja. Yo creo que este momento, el actual Consejo de la Judicatura, que ya está algunos meses en funciones, más allá del cambio de la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero ya es el momento que tomen cartas en el asunto. Hasta aquí solo escuchamos ofrecimientos, que se va a hacer, que se va a dar, que estamos en estudio, que estamos en procesos, pero la realidad resulta totalmente distinta. Objetivamente, en la práctica no se ha visto absolutamente nada. Esta realidad golpea al pueblo ecuatoriano, golpea a los ciudadanos que utilizan el sistema judicial. Esta indolencia hace que las personas tengamos desconfianza en la administración de justicia. Totalmente. Yo creo que debemos revivir permanentemente ese criterio que se decía desde antaño, que justicia que tarda no es justicia. Y la verdad es esa. Para un trabajador que está despedido de su trabajo, que no tiene los recursos necesarios, que no puede conseguir un nuevo trabajo y que busca una indemnización, que la Administración de Justicia declare ese derecho a un despido intempestivo, pero resulta que se demoran 3 años en el proceso,
qué es lo que está pasando con ese trabajador, qué está pasando con la familia de ese trabajador, con las necesidades del día a día. Y eso hace que lastimosamente esa crisis desemboque en otras circunstancias de carácter social. Vemos temas de delincuencia, etcétera, que evidentemente genera como consecuencia de todo este tema. ¿Y la solución cuál es? Porque no solamente pasa por llenar las vacantes. Tú recordarás, Marco, que años atrás, cuando estaba vigente el otro sistema mixto a través del Código de Procedimiento Civil, los juicios al final del día se demoraban menos que bajo este sistema de oralidad. Esto no significa, ni estoy diciendo de ninguna manera, que no sea beneficiosa la oralidad, pero la oralidad conceptualmente es totalmente beneficiosa, pero sin la práctica. No tenemos disponibilidad de salas de audiencia. Tenemos casos que Ujú. los jueces pueden acceder en el día a una sola audiencia, que dura 2 horas, porque ya el siguiente juez viene para otra audiencia. Con una audiencia diaria por juez, hablo en materia laboral, evidentemente la situación es bastante crítica, y esto seguramente no se trata solamente en la ciudad de Cuenca, sino a nivel nacional. Entonces, me parece que el Consejo de la Judicatura tiene que tomar cartas en el asunto, pero creo que también los colegios profesionales, la sociedad civil, tiene que tomar conciencia de lo que está pasando en la administración de justicia, porque la administración de justicia como tal tiene varias aristas, varios componentes. Tenemos que tener jueces capaces, jueces idóneos, jueces probos, el aparataje de los usuarios. Exigimos eso de la administración de justicia, pero también necesitamos que sean despachadas las causas. Pensemos, Marco, una persona que está demandando jubilación patronal, entendiéndose que en la mayoría de los casos las personas que buscan este derecho a la jubilación patronal ya son gente que tiene varios años de edad. Entonces, Ujú. en algunos casos, y esto no es exagerar, yo he tenido profesionalmente una cantidad de ellos, que las personas han fallecido, que son los herederos los que están ya continuando el proceso. Entonces, cuando más se requiere de una respuesta de la Administración de Justicia, lastimosamente esta no llega, no se da. Entonces, yo sí creo oportuno, Marco, que podamos unirnos todos los sectores involucrados y exigir que las autoridades cumplan con su obligación. Aquí no nos están queriendo hacer ningún favor. Esa es la obligación de quien asume ese reto como miembros del Consejo de la Judicatura o como jueces para que las cosas funcionen. En caso contrario, si no se sienten capaces, den un paso al costado. Totalmente de acuerdo contigo en la apreciación, pero la pregunta va un poco más allá. Sí existe desorganización, la no conformación debida al Consejo de la Judicatura, pero la ciudadanía percibe una situación en el ambiente, se nota, que está siendo utilizada la justicia de alguna forma por parte de los otros poderes del Estado, incluso irrumpiendo la autonomía. ¿Tú crees que efectivamente por allí va parte de la desconfianza que tiene el pueblo ecuatoriano en la institucionalidad? Sin duda alguna. De hecho, cuando nosotros vemos que los procesos que deben ser estrictamente judiciales están siendo politizados, con intereses, obviamente, de los políticos, de lado y lado, de los políticos, entonces esas presiones evidentemente hacen que no funcione adecuadamente el sistema judicial. Mira, recordemos tiempo atrás, las designaciones de los jueces era básicamente respetando la antigüedad. Teníamos casos de Ujú. gente que desde amanuense fueron haciendo carrera hasta llegar a ser jueces. Este momento, simple y llanamente, al que pasa por la esquina y que tiene interés, venga y usted sea juez, apalancados en aspectos políticos. Y eso hace que la función judicial no responda a las expectativas que los usuarios tenemos. Por eso yo insisto en este tema de que la organización civil es la única que puede generar una presión a los órganos de poder para que esto se solucione inmediatamente. No es nada del otro mundo,
En otros países funciona muy bien la administración de justicia. No entiendo por qué acá en nuestro sistema se vuelve tan débil. Y esto va empeorándose con los años y eso es peor. Uno espera que las cosas mejoren, que seamos proactivos, que vaya hacia adelante. Sin embargo, vemos retrocesos terribles en la administración de justicia, porque no solamente la administración de justicia está compuesta por un elemento que sea la capacidad, la idoneidad del juez, no, también por la estructura administrativa para la administración de justicia. Vemos que en días anteriores el doctor Ernesto Robalino Peña ya no está al frente del Consejo de la Judicatura, Ujú. reconociendo que ha cumplido una labor eficiente en esas circunstancias, pero el problema no está en el Consejo de la Judicatura a nivel de las provincias, está a nivel nacional, porque de ahí vienen las directrices. Entonces, de alguna manera, están cortados de brazos las autoridades provinciales, sigue habiendo ese proceso centralista que es donde se cuecen las habas y donde se toman las disposiciones sin la participación de quienes están al frente de la Administración de Justicia en las distintas provincias, como los directores provinciales y sobre todo los jueces. Yo no he escuchado a un juez que haga algo, que reclame algo sobre esta situación. Evidentemente es entendible por su situación de estar dentro de la función judicial, pero evidentemente también ellos se ven afectados en su imagen, en los reclamos del día a día que hacen los usuarios con los escritos que están entrando e ingresando todos los días hasta buscar una solución y los procesos se siguen ensanchando enormemente y no hay un resultado eficiente y eficaz. Ahora, Pablo, esta intervención que realizan ciertos poderes del Estado, el Consejo de la Judicatura en una mala administración, se sienten amenazados por los órganos del Estado, como en el Ejecutivo. Los jueces son cuestionados de total forma. Incluso ayer en la ciudad de Cuenca se vio que el gobernador cuestiona una decisión de uno de los jueces de lo penal. Quiero decir, están queriendo imponer los fallos a base del temor y como tú dijiste, a veces callan por el temor de perder el puesto. ¿Qué hacer? Porque también los medios de comunicación están abonando a esta crisis de independencia de la Corte. Veo incluso a jefes militares que salen, a jefes policiales, perdón, que salen a cuestionar las decisiones de los señores jueces. ¿Crees que esto deba seguir? ¿Crees que esto deba cortarse? ¿O estamos ya entrando prácticamente a un estado de conmoción nacional en el cual las autoridades de otras funciones del Estado tratan de imponer conductas a las señoras? Mira, yo creo que aquí hay que diferenciar dentro de la Administración de Justicia el área penal de los procesos no penales. Eh, Tú ves en los medios de comunicación, básicamente se miden las actuaciones de los jueces en materia penal. Pero ¿qué es lo que está pasando con las otras áreas que si bien no están involucradas la libertad de las personas, pero sí aspectos patrimoniales importantes, aspectos incluso de familia que involucran aspectos subjetivos entre los litigantes, etcétera? Ha habido un descuido total en esa área. Todo el mundo se encamina hacia el área penal como lo más visible de la función judicial. Y evidentemente ahí cada quien, los ciudadanos, a través de las distintas informaciones que generan los medios de comunicación o que se comenta, pues nos hemos vuelto jueces de los jueces, lastimosamente, y damos nuestros criterios sin conocer los expedientes, porque yo creo que en esto, Marco, es importante tener una posición responsable de las cosas. Vemos en los medios de comunicación últimamente que en la ciudad de Cuenca se han liberado o se han dado medidas sustitutivas a la prisión preventiva de 3 ciudadanos que han tenido antecedentes, etcétera. Sí, esa es la lectura hacia afuera, pero ¿qué es lo que está ocurriendo dentro del proceso? Entonces ahí, ¿a qué debemos recurrir? A las veedurías, para que esas veedurías ciudadanas puedan también alzar la voz y dar puntos de alerta a los órganos de control, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, etcétera, para que se pueda solucionar este tema. Caso contrario, nos vamos desbandando, Marco. Escúchame esto y a la ciudadanía. Nos vamos a desmandar en el tema penal en cuanto no se tomen los correctivos necesarios. La función judicial tiene que tener una coherencia adecuada, ceñirse estrictamente a lo que dispone la ley,
para poder solventar estos temas. El Consejo de la Judicatura, a pensar de muchas personas, se ha vuelto un servidor obsecuente del Poder Ejecutivo y pongo un ejemplo para que quede más clara la situación. Uno de los jueces que integraba a la sala de Quito fue cambiado porque votó en contra de una decisión que iba a desfavorecer a una persona en cuanto se refiere a la prisión preventiva. Fue cambiado, regresó a Imbabura cuando estaba en el Pichillo. Esta es una forma de presión, yo diría maniquea incluso, pero no solamente eso, los jueces que, que tienen un criterio diferente al Poder Ejecutivo son enjuiciados, sumarios administrativos, trasladados a otras localidades. Existe una presión entonces morbosa en contra de la Administración de Justicia. Esto favorece a los grupos organizados. Es compleja la situación, pero quiero tocar lo que tú bien haces referencia. ¿Cuál es la conformación del Consejo de la Judicatura? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Simplemente para citar, uno de los vocales viene de la terna enviada por el Ejecutivo. El Ejecutivo es o no es político, así de claro y sencillo es. Entonces, esto de las fuentes generan compromisos. Yo creo que debemos tecnificar al Consejo de la Judicatura y que deba accederse para ser vocal a través de un concurso de oposición y merecimientos transparente, que la gente acredite la experiencia en temas jurisdiccionales, porque caso contrario, no solamente es un tema de tener méritos en conocimiento, en probidad, pero si yo desconozco del tema, lastimosamente, hasta enterarme, van a pasar probablemente el periodo para el cual fueron designados. Entonces, yo creo que desde las cabezas tiene que reformularse, tiene que haber reformas constitucionales, tiene que haber reformas legales que permitan que también en el Consejo de la Judicatura se acceda a través de concursos. Caso contrario, viene gente que no está capacitada, sino que accede porque consta en la lista para ser designado por el Consejo de Participación dentro de los tres que conforman cada una de las fuentes. Eso no es idoneidad, eso no significa que esa elección va a tener un éxito y las circunstancias se han evidenciado. Ha habido un fracaso del Consejo de la Judicatura enorme, pensemos en el caso de la designación de los jueces. Uh-huh. Bien, Ahora perfecto. último, Eh, sí, te decía Marco, ahora último han sido aceptadas las renuncias de varios funcionarios judiciales que se han acogido a la jubilación. ¿Qué tiempo tenemos que esperar para que se llenen esas vacantes? Meses. Y la gente a tener que sentarse a ver cómo pasa el tiempo y ojalá en algún momento existe el titular de la judicatura y pueda resolver su juicio con el gran pretexto de que existen muchísimos trámites, que no hay salas de audiencia. Entonces, realmente esto conlleva una verdadera tormenta para los usuarios de la Administración de Justicia. Ahora, el primer ministro de gobierno no tiene por qué pronunciarse sobre estos actos. Acaba de romper una de las primeras, yo diría las primeras formas de concepción de la inocencia. Ha dicho el ministro que los presos, que quienes están detenidos, tienen que demostrar su inocencia, cambiando todo el concepto de la presunción, justamente. ¿Qué opinas frente a esta barbarie jurídica que el señor ministro de Gobierno señala? Bueno, la situación es absolutamente compleja. Ya las autoridades de distinto orden que no están vinculadas a la Administración de Justicia dan sus criterios y sus opiniones sobre temas que merecen un análisis de la institución de cada una de estos aspectos que forman la legislación ecuatoriana, temas de caducidad, temas de prescripción, son cosas que tienen que ser analizadas técnicamente, científicamente, y ahora tenemos las herramientas necesarias para podernos apoyar, que concurra la academia, los abogados, etcétera, para que pueda generarse realmente cuando se den reformas, pero reformas que satisfagan a las necesidades de las personas, no simplemente porque a mí se me ocurre que esto debe ser,
planteo de esa manera, sin ningún tipo de sustento. Vemos nosotros cada día con asombro resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que se han vuelto realmente en temas absolutamente complejos, porque evidentemente existen errores enormes por las resoluciones tomadas de la Administración de Justicia. Habrá el momento para poder analizar cada una de ellas, al menos en el campo laboral, y poder evidenciar los conflictos serios que nos están trayendo. Ahora, esta intervención, yo diría, pues esta injerencia que pretende tener el Ejecutivo, hace que la ciudadanía desconfíe. Esta forma de desconfianza hace que el delito crezca. El delito se siente protegido, los delincuentes de cualquier índole se sienten protegidos en algún momento por las declaraciones de jefes policiales, de ministros de gobierno. Esto hace que esta inseguridad que vivimos en las calles también se produzca en la situación jurídica, también se produzca un temor hacia los jueces que en algún momento ceden a la presión del Ejecutivo, si no se van a la casa. Bueno, esas son las injerencias que vienen de los distintos sectores. Podemos hablar del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, etcétera. Hay injerencias que se dan precisamente por esto, porque no existe una carrera judicial que se cumpla a cabalidad, que vengan quienes van a ser jueces desde abajo, con una formación desde secretarios, desde amanuenses, que exista ese blindaje que le corresponde tener al juez, porque un juez que acepta una injerencia para conservar el puesto pierde totalmente la respetabilidad. Para ello es preferible irse a la casa, pero con la frente en alto, no acceder a este tipo de influencias que vienen, reitero, de distinta manera, pero la cuestión es que a los usuarios no nos genera seguridad cuando vemos esta posibilidad de estas injerencias y de estos movimientos que en nada aportan a la buena administración de justicia. Hemos palmado, hemos visto, palpado, perdón, que la inseguridad crece, en fin, por actuaciones de diferentes órganos de justicia. Pero las personas tenemos desconfianza en la administración de justicia. Yo, como abogado, puedo decirlo, siempre estamos temerosos de que una mano de afuera, ya sea a través de la coima, a través de las palancas, a través de la injerencia, cambien los fallos y sea perjudicial este tipo de situaciones. Esto debilita al Estado, esto debilita a la ciudadanía, esto lleva a que la espiral de violencia crezca. Sin lugar a dudas, yo creo que una de las columnas fundamentales de todo Estado de Derecho es la administración de justicia independiente, una administración de justicia técnica, una administración de justicia que tenga un contenido social en las áreas que requieren ello, porque no es lo mismo tramitar un juicio para cobrar dineros de un banco que probablemente un juicio de alimentos en materia de niñez y adolescencia. Entonces, creo que el análisis tiene que ser general, sí, pero tiene que también haber las particularidades de los temas que analiza la Administración de Justicia. Hay que generar diferencias y priorizar las que tienen contenido social. Caso contrario, si a todos les ponemos en el mismo saco, evidentemente los resultados no van a ser óptimos. Y tenemos así procesos que vienen durmiéndose meses y años para poder pasar la audiencia, para poder pasar una audiencia. No digamos después el tiempo que el juez se pueda tomar para la resolución si no lo ha resuelto dentro de la audiencia. Entonces, son temas complejos. Me parece que todo, recordarás tú, toda esta iniciativa que en su momento me pareció muy positiva, que venía con Gustavo Vial para la oralidad y que fue uno de los impulsadores, pero nos olvidamos de algo, conceptualmente bien, pero en la práctica, cuando no existen salas de audiencia, cuando no existen computadores, cuando no existen equipos de grabación, cuando no existen las condiciones generales para que el sistema funcione, la conclusión es que el sistema no está dando los resultados. Entonces ahí viene un tema fundamental. ¿Qué ha hecho el Consejo de la Judicatura para solventar estos temas? Y no digamos en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, entendamos también qué pasa en juzgados de cantones pequeños, que evidentemente si la ¿No? situación es crítica acá, allá ni siquiera pensar cómo debe
desarrollarse el sistema de la administración de justicia. Por otro lado, Pablo, tú soy especialista en derecho laboral, existe la judicatura con propiedad y con probidad. Eh, Al llegar hacia mi oficina, algunas personas están preocupadas en cuanto se refiere a la reforma del Código Laboral. No sé si sean solamente suspicacias, temores o existe, o conoces tú si existe alguna iniciativa de las cámaras, de fin, para reformar el Código Laboral, Código del Trabajo. Permanentemente, pues el sector productivo viene pretendiendo la denominada flexibilización laboral y que en mucho se ha conseguido a través de los acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo, donde vienen estableciendo nuevas modalidades contractuales, estableciendo contratos, por ejemplo, emergentes que se dieron a través de la pandemia y que siguen estando vigentes después de 6 años. ¿Cuál es ya la emergencia a consecuencia de la pandemia? Es decir, Ujú. viene habiendo el uso y el abuso de este tipo de contratación. Entonces, yo creo que hay que tomar con seriedad, es necesario, sí, una reforma a la legislación laboral ecuatoriana, pero siempre y cuando se dé con equilibrio, es decir, aquí las leyes no tienen que estar direccionadas ni manipuladas por nadie, sino que tiene que generarse y adecuarse a las condiciones actuales en que se desarrollan las relaciones obrero-patronales, que se regule adecuadamente, pero evidentemente respetando los derechos de los trabajadores. No puede existir una reforma en materia laboral que sea contraria a toda esa lucha de décadas que viene manteniendo el sector laboral para poder hacer que se respeten las jornadas laborales, la estabilidad laboral. Tenemos ahora temas que me alegro mucho ver que la Corte Constitucional del Ecuador y que esto va replicando ya en la Administración de Justicia, el tema del acoso laboral. Han habido casos que a consecuencia de un acoso reiterado, permanente, grave, hasta la gente se ha suicidado, ha perdido la vida porque psicológicamente se han visto totalmente afectados. Y antes la norma decía que tiene que haber de manera reiterada, repetitiva. Para ofender a una persona no se necesita decir pues varias veces. Con una sola vez que se diga ya hay la ofensa. Y eso precisamente es lo que ha rescatado la Corte Constitucional de este país y ha establecido que el acoso, ya cuando se da por una sola vez, constituye el mismo y se generen los mecanismos de protección. Esperemos que el Ministerio de Trabajo reglamente adecuadamente este tema y que podamos tener una estructura jurídica sólida para la defensa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Pablo, con la experiencia, con la prioridad que tiene, un mensaje a la colectividad. ¿Por qué hace falta voces que nos orienten, que nos animen y que llevemos a un vértice para buscar de alguna forma un camino mejor? Pablo, por favor. Sí, evidentemente, yo creo que hacia allá tenemos que caminar, creo que tiene que socializarse. Cualquier reforma que se plantee debe haber una socialización, pero nosotros vemos que hoy en la noche el Ministerio de Trabajo saca alguna reglamentación sin que la gente sepa de qué se trata. Y vamos al siguiente día a las oficinas y vemos que ya lo que era ya ha dejado de ser, que ahora hay nuevos procedimientos, que hay nuevas formas de tramitar las cosas, nuevos contratos, etcétera. Entonces yo creo que tiene que socializarse. Me parece que el Ministerio de Trabajo tiene que generar un rol trascendente. Aquí no se trata de que sea un instrumento para perseguir a nadie, tampoco creemos que de eso se trate, simplemente que se establezcan reglas claras. Si la Constitución habla de seguridad jurídica, exigimos que exista seguridad jurídica por parte de las autoridades en cuanto al establecimiento de estas disposiciones, con la concurrencia que creo que es fundamental de la ciudadanía, de los sectores involucrados, porque una ley, más allá de que su estructura genere este aspecto de legalidad, creo que tiene que tener legitimidad. Solo así esa ley responde a los intereses actuales de una sociedad y de esa manera es un aporte a la colectividad. Pero simplemente si hacemos leyes o normativas regulatorias a través de estos acuerdos ministeriales, simplemente son unidireccionales, que están en base a los intereses del momento
pero que no responden a las exigencias colectivas. Muchas gracias, Pablo, por tu colaboración. Ya volveremos a conversar en un nuevo programa. Te deseo tranquilidad, disfruta del Mundial, ya se nos acaba. Gracias, Pablo. Un gusto. Un abrazo fuerte, Marco, saludarte y un saludo a la audiencia. Gracias.